El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías del Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Queridos hermanos, hoy estamos de fiesta. Nos ha nacido un Redentor, un Salvador. Aquí tenemos en esta niña con el niño en los brazos, en sus piernas, recordando el nacimiento del niño Jesús. ¿Será importante ese nacimiento de ese niño? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Simplemente porque el niño que nació es Dios. Y como es el Emmanuel, el Dios con nosotros, tuvo un impacto a nivel mundial y a nivel histórico. Fíjense que el día en que nació su papá, la historia no se partió en dos. El día en que nació su hijo varón, la historia no se partió en dos. El día en que nació el Papa, la historia no se partió en dos. El día en que nací yo, la historia no se partió en dos. Pero el día en que nació ese niño, tuvo un impacto en la historia de la humanidad que partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo, para que quedara constancia a lo largo de toda la historia del ser humano que hubo un momento en que Dios se encarnó, se hizo hombre. Por eso el mundo no tiene, nosotros tenemos, a ver, la fecha hoy, 24 de diciembre de 2022. ¿Es que el mundo lleva 2022 años? No, el mundo lleva millones de años. ¿Y por qué estamos en el año 2022? Porque ese día en que nació Jesús,
partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí, para que incluso el ateo que no quiera creer en la palabra de Dios encuentre una razón histórica de por qué creer en Dios, que efectivamente se hizo hombre, se encarnó, y el impacto fue tan grande que dividió la historia en dos. Hoy lo estamos celebrando, la primera lectura de Isaías capítulo 9, versículo 1 al 3, nos presenta cómo ustedes y yo debemos estar alegres. Isaías ya lo profetizó. Capítulo 9, versículo 1 al 3. Hay una alegría y debe existir esa alegría en nosotros, porque nos ha nacido el Salvador. Ha llegado alguien que nos va a salvar. Estábamos esclavizados a causa del pecado. El enemigo nos tenía secuestrados. Nos iba a quitar la vida y viene Cristo a salvarnos. ¿Qué dice Isaías 9, 1 al 3? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Llenará de gloria el camino del mar. Se llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. En Galilea, donde nació Jesús, se llenará de gloria. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que estaba dominado por la tiniebla, por el pecado, por la muerte, vio una gran luz. Nació la aurora. ¿Se acuerda de la homilía de esta mañana? Nació la aurora, el sol que viene de lo alto. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Morábamos sombra de muerte, apareció una luz, Cristo. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aquí viene. Miren. Dice la Biblia que cuando nos llegó esa luz, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aumentaste la alegría. ¿Qué es lo que sentimos nosotros en el día de hoy? Nadie puede decir que es un día normal. Todo el mundo tiene que reconocer que es un día especial. Se aumenta la alegría. Hay alegría en el corazón, hay alegría en la familia, hay alegría en la comunidad. ¿No lo notan? Está escrito. ¿Por qué? Porque nació el Salvador. Una luz nos ha nacido de lo alto. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Celebrando, alegres, como se alegra cuando se recoge la cosecha. Alegres, felices. Los protestantes no lo entienden. Ellos no saben que eso estaba profetizado en el libro de Isaías. Y el libro de Isaías ya dice que ustedes y yo debemos alegrarnos a tal manera como cuando se recoge una gran cosecha. Se aumenta la alegría, se aumenta el gozo. Hay una celebración, hay una fiesta. Esto es lo que tenemos. Ahora, lo que no tenemos que confundir es la fiesta cristiana con la fiesta pagana. La fiesta cristiana brota de la alegría de saber que ha llegado el Mesías. La fiesta pagana brota de la alegría de tomar licor. Eso es distinto. Eso no es cristiano. No confundamos lo pagano con lo cristiano. Y esa alegría de fumar droga o de tomar licor o de simplemente ir a parranda y no buscar las cosas de Dios, es una alegría pasajera. Eso es algo ficticio. Es una estrella fugaz. Pero la alegría de ustedes y la alegría mía es una alegría espiritual del corazón. Nos ha nacido el Redentor, nos ha nacido el Salvador. Y hay una alegría como cuando se adquiere una gran cosecha y se recoge esa cosecha. Ahora, queridos hermanos, si miramos a San Lucas, el Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 2, si miramos el versículo
7 nos viene a mostrar que precisamente, ya ustedes saben que ella salió José con la Virgen María a buscar posada, que no le dieron, ustedes ya saben la historia. Pero en el versículo 7 dice que llegó el momento de dar a luz, y efectivamente dio a luz. Y dar a luz significa parió un hijo. Pero ojo, dice en la Biblia que parió un hijo y le pone un calificativo. Ponga cuidado. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y dio a luz a su hijo primogénito. Oigan esto. Para los protestantes, primogénito tiene una connotación que no es bíblica. Para los católicos, primogénito tiene una connotación que es bíblica. ¿Cuál es la connotación protestante del primogénito? Pues dio a luz al primogénito significa que María tuvo muchos hijos, pero el primero de tantos hijos fue Jesús. Eso es una connotación protestante, pero eso no es bíblico. ¿Y qué significa primogénito? Primogénito significa que ha nacido el heredero de las promesas de Dios, el prometido, el que nos trae la bendición de Dios. El primogénito era desde el pueblo de Israel, desde Abraham cuando tuvo a su primogénito, y así todos, era aquel que recibía la bendición de Dios, esperando el Mesías, la gran bendición de Dios para el mundo. Entonces, ¿quién es Jesús? El primogénito, el heredero de las promesas, el que nos trae las bendiciones del Señor. Y ahí entonces la alegría, ha nacido el primogénito. La teología protestante dice, no, si primogénito significa que María tuvo muchos hijos y Jesús es el primero. Y si no, María no hubiese tenido más hijos, no lo llamarían primogénito, lo llamarían unigénito. Y usted comienza a pensar y dice, oh, tiene razón, tiene lógica. Unigénito viene de único, de uno. Tiene lógica. Si María parió un solo hijo, debería ser unigénito. Oh, sí, tiene razón. Primogénito viene de primero. Oh, sí, mira, viene de primero. Caramba, tiene razón los protestantes. Entonces, ¿por qué en la Iglesia Católica nos mintieron? Ahí, cuando el católico entra en una confusión, en un engaño que no sabe qué hacer. Pero hoy le voy a dar una respuesta bíblica. Y los protestantes, para engañar al católico, dicen, si fuera único, diría unigénito. Pero como tuvo más hermanos, se llama primogénito, el primero entre varios. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia Católica? La respuesta de la Iglesia Católica es, no puede ser unigénito, porque entonces no sería el heredero de la bendición de Dios. ¿Se acuerda ustedes cuando Isaac tuvo 2 hijos? El primero que nació se llamaba, ¿cómo es? Esaú. Y el segundo, Jacob. ¿Cuál era el primogénito? El primero, Esaú. ¿Jacob era primogénito? No. Pero resulta que un día venía hambriado Esaú y llegó a la casa y le dice al hermano, dame de comer de esas lentejas. Y el hermano le dice, si me vende la primogenitura, le doy lentejas. Digo, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Y le dio a comer lentejas y él le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y ahora, ¿qué pasó? Pasó que cuando ya su papá estaba viejo y ahora el primogénito era el heredero de las promesas, el heredero de la bendición de Dios, Esaú quería recibir la bendición y le dice al papá, dame la bendición, dame la herencia. Y le dice al papá, vaya, me busca, me caza algo para yo comer. Y mientras aquel cazando algo para comer, viene Jacob, hace un guiso y se lo lleva al papá. Como su hermano era velludo y él no, se puso guiado por su mamá.
la piel de un ovejo velludo, y el papá dice, mira, la voz es la de Jacob, pero la piel es la de Esaú. Y comienza a darle lo que le pertenecía al primogénito, la bendición. Lo bendice y le da como herencia las promesas de Dios. Llega Esaú y le dice, padre, vengo para que me bendiga. ¿Cómo? Yo ya le di toda la bendición. Digo, pero ¿a quién? Pues a mi hijo mayor, a mi primogénito. Dice, no, pero yo soy. ¿Eres tú Esaú? Entonces, ¿quién vino? Fue Jacob. Jacob le robó la primogenitura a Esaú. ¿Y qué era ser primogénito? ¿El primero que nació? No, porque entonces no le hubiese robado la bendición Jacob a Esaú, no le hubiese robado la primogenitura. Y para robársela hubiese tenido que meterse los dos en la barriga de la mamá y le hubiese dicho Esaú a Jacob, bueno, por el plato de lentejas salga usted primero para que sea el primogénito, porque primogénito según los protestantes es el primero entre varios. Pero le voy a mostrar la cita clave de Zacarías capítulo 12 versículo 10, la cita clave donde usted se le puede reír a los protestantes y pueden ver la ignorancia de los protestantes. Agarren protestante la Biblia, Zacarías, ¿qué digo? ¿Qué dije? No, Zacarías 12, 10, sí. A ver, va. El protestante dice, si María hubiese tenido un solo hijo, la Biblia diría que Jesús era unigénito. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es unigénito. La Biblia dice que Jesús es primogénito. Así se le tapa la boca a los mentirosos. La Biblia dice que Jesús es el unigénito, o sea, único, pero que a la vez, siendo único, también es primogénito, o sea, el heredero de las promesas. No es primogénito porque haya muchos. Por eso lo va a decir que primero habla que Jesús es el unigénito, único. Y si es único, según los protestantes, no puede ser primogénito. Porque primogénito significa primero entre varios. Y si es único, no puede ser primogénito. Pues la Biblia les tapa la boca. Véanlo, el mundo entero tiene que verlo. Jesús es el Hijo único, es unigénito. Y Jesús es el Hijo primogénito, que bíblicamente significa es el único Hijo, pero también es el heredero de las promesas de Dios, el que nos trae las bendiciones de Dios. ¿Dónde está? En Zacarías capítulo 12, versículo 10. Escúchenlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán Respire profundo. ¿A quién van a mirar? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién fue que traspasaron? ¿A quién fue que traspasaron con una espada? ¿A quién fue que mataron? ¿Quién fue que murió en la cruz? Y miraron a mí, a que traspasaron. A ver, ¿cómo lo llaman? ¿Primogénito? ¿O lo llaman unigénito? ¿O lo llaman de las dos maneras? Vean cómo se le quita la mentira a los protestantes. Jesús es unigénito porque es hijo único. Y Jesús es primogénito porque es el heredero de la promesa. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crea. Ahí viene. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Jesús es unigénito, único. Y tendrán que llorar por el unigénito. Pero no es solamente hijo único. Porque los protestantes dicen que tuvo más hijos María. No, Jesús es único, unigénito. Pero también es, escuche, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús es único, y a pesar de que es único y no tuvo más hermanos carnales, es primogénito, o sea,
No el primero entre varios, porque Él fue único. Y ahí dice que Él es único. Pero es único y es el heredero de las promesas de Dios. Y es el que nos trae las bendiciones de Dios. ¿Está o no está en la Biblia? Reto a cualquier protestante del mundo que lo lea. Si no está en la Biblia, no me crean. Entonces aquella teología protestante de que Jesús, si fuera el Hijo único de María, la Biblia lo llamaría unigénito. Pues ya lo encontramos donde dice que es unigénito. Y si es unigénito no puede ser primogénito, pues encontramos donde dice que es unigénito y a la vez es primogénito. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Y eso que dicen que son evangélicos. Yo no lo llamo evangélicos, lo llamo evangélicos porque cambian el evangelio. La Biblia dice que Jesús es único y es primogénito. Y ellos dicen, si es primogénito no puede ser único, porque primero significa, primogénito significa primero entre varios. No, Señor, es único y es primogénito. Si el católico lo quiere ver y lo quiere entender bien. Si el protestante ama la verdad, ahí la tiene. No me mientan la madre, no me insulten. Comprueben a ver si es verdad o mentira. Algo ha de tener razón cuando está en la Biblia Reina Valera. Entonces dice la Biblia que María dio a luz a su primogénito. ¿Y qué significa en castellano? Significa María dio a luz al que nos trae todas las bendiciones de Dios. María dio a luz al heredero de las promesas. Al heredero de las promesas. ¿Se acuerda lo que decía la Virgen María en el Magnífica? Acordándose de su misericordia como lo habíamos prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia. Entonces Él es el heredero de las promesas de Dios y nos las trae a nosotros. Y hoy lo celebramos con gozo. Nos ha nacido ese primogénito que a la vez es el Salvador. Van a escuchar entonces cómo cuando da luz a ese primogénito están los pastorcitos allá, están en su lugar trabajando y les llega la noticia que le van a hacer el Salvador. Ponga cuidado, sigue con la lectura del Evangelio. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo. Esto es lo que estamos celebrando hoy. El ángel les dijo. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál será esa buena nueva? ¿Cuál será? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién ha nacido en la ciudad de David? Véanlo. Un Salvador. Listo. ¿Quién nos ha nacido? Un Salvador. Listo. ¿Quién nos ha nacido? Un Salvador. Ustedes ya deben entender qué significa un Salvador. Alguien que nos viene a salvar. Alguien que nos viene a salvar de algo. De algo nos viene a salvar. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, nunca se me olvida, eso impactó mi vida. Papá salió con mamá, salieron los más grandes y quedamos nomás nosotros con una hermana. Nosotros los pequeñitos quedamos con una hermana. Y llegó un loco a la casa, bárbaro. Pero nosotros no sabíamos que era loco. Mi hermana, papá nos había enseñado a servirle comida al que llegara y le sirvió comida y era pescado con yuca. Y él decía, pescado con yuca, qué bueno es, el pescado con yuca, qué bueno es. Y le pusieron un platico para que echara las espinas y él no echaba las espinas en el platico, sino las regaba por toda la mesa y decía, y el pescado con yuca, qué bueno es. Y cuando terminó de comer, el loco, se le entró el loco, la loquera. Y comenzó a decir que le teníamos que pagar un daño que le habíamos hecho y un reloj que le habíamos quitado. Y nosotros asustados. Y el loco pasó y dijo, ya vengo, si no me entregan ese reloj, los voy a acabar a todos. Y el loco pasó para allá, y nosotros no teníamos vecinos cercanos, éramos solitos.
y el loco iba a regresar. Y nosotros nos unimos, nos amontonamos y ahora temblando, llorando, Dios mío, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Y en eso venía un tío, el tío Orlando venía. Llegó el tío en una bicicleta que se le había perdido algo, se le había quedado algo en la casa y vengo a llevarte cosas. No, tío, no se vaya, por favor, no se vaya. ¿Por qué? Porque viene el loco. ¿Cuál loco? El loco anda para allá, ya viene. Y en eso venía el loco. Sí, ahí venía el loco. Y viene el loco, entra para destruirnos, venía a destruirnos. Vengo que me den el reloj. Ladrones, el reloj. Y sale tío, le dice, ¿qué reloj ni qué nada? Y el loco se le va a darle a mi tío. Y mi tío agarra un palo y se le para al loco. Le dice, venga para que partirle te para una costilla. Y cuando el loco vio que le iban a dar por las costillas, salió corriendo y tiró la pata. ¿Adivinen qué? El tío nos salvó. Nos salvó del loco. Y eso se lo agradecemos al tío toda la vida. Porque cuando el loco ya nos tenía listo para la parrilla, nos iba a acabar a nosotros, tío apareció y nos salvó. ¿Qué significa el Salvador? Vean ustedes entonces cómo lo refleja San Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo lo refleja San Mateo? San Mateo lo dice de esta manera. Va a nacer un niño, le pondrán por nombre Jesús. Y va a decir, ¿por qué le pondrán por nombre Jesús? Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué le pondrán el nombre de Jesús? Atención. Porque Él salvará su pueblo. Porque Él salvará su pueblo. Como mi tío Orlando nos salvó del loco. Pero ¿de qué salvó al pueblo? Vean, esta es la alegría, hermano. Escuchen. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué lo va a salvar al pueblo? De sus pecados. Jesús es el Salvador porque te va a salvar y porque me va a salvar. ¿De qué? De sus pecados. Listo. Eso es lo que estamos celebrando. Usted y yo somos pecadores. Nadie se escapa. Los evangélicos dicen que ellos no tienen pecado. Tampoco se escapan. Ellos también son pecadores. Y el Papa también es pecador. Todos somos pecadores. ¿Y qué viene a hacer Cristo? Salvarnos. ¿De qué? Del pecado. ¿Qué es lo que hoy estamos celebrando nosotros? Estamos celebrando que nosotros, pecadores de condición humana, es imposible que no pequemos. Dice la Biblia, el más justo peca 7 veces al día. Entonces, pobre de mí, dice Pablo, ¿y quién podrá salvarme? Gracias a Cristo. Él es mi Salvador. Porque si no viniese Cristo a salvarme, yo estaría para el infierno. Ustedes estarían para el infierno. Pero viene Cristo a salvarnos del pecado. Esa es la buena noticia. Ese es el trabajo de Cristo. A eso vino Cristo. A eso vino. Por eso se llama Jesús, porque es el Salvador. ¿Pero de qué nos va a salvar? Del pecado. ¿Y para qué nos salva del pecado? Para que adquiramos la vida eterna. ¿Pero cómo nos salva del pecado? Nos salva del pecado limpiándonos, purificándonos, perdonándonos. Y ahí es donde yo no entiendo sumo, resto, multiplico y divido y no me da. Como los protestantes que dicen que Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Salvador. Cristo reconoce que Cristo es el Salvador y será salvo. Aleluya, gloria al Señor. Pero si Cristo es el Salvador, ¿de qué me va a salvar? Del pecado. ¿Y cómo dice la Biblia que me va a salvar del pecado? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Cristo es mi Salvador, me va a salvar del pecado. ¿De qué manera? Y verán ustedes que los protestantes no aceptan la manera de cómo Dios nos viene a salvar del pecado. Ellos quieren que Dios los salve del pecado a la manera de ellos, como ellos dicen. No como diga la Biblia, no como diga Dios. Los católicos decimos, Cristo es nuestro Salvador, nos viene a salvar del pecado, no a la manera de nosotros, a la manera de Él, como Él quiso. ¿Y cómo quiso Él salvarnos del pecado? Vean ustedes cómo lo dice Pablo, 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios,
que venga Cristo, el Hijo de Dios, a salvarnos, eso proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí está, nos salvó, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Y cómo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? Atención, paren la oreja, porque ustedes y yo no estábamos en ese tiempo. 2000 años después, Dios sigue reconciliando consigo el mundo por medio de Cristo. Pero vean de qué manera entra en acción los ministros, los sacerdotes que tienen la potestad para limpiar el alma del pecado y de la muerte. Véanlo, escuchen. Y nos dio. Ahí entra la acción de los hombres. Y a nosotros los hombres, a nosotros los sacerdotes, nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. La tarea de la reconciliación. Dios quiere salvar al mundo. Cristo es nuestro Salvador, pero ese Salvador, para que se prolongue a lo largo de la historia de la cristiandad, se prolongue la salvación, a nosotros los sacerdotes nos dio lo que los protestantes niegan, pero que está en la Biblia. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Eso que los protestantes dicen que es mentira, que es invento de locura, que en la Biblia no aparece, que Dios le dio a los sacerdotes el ministerio, la tarea de la reconciliación, o sea, el sacramento de la reconciliación, o sea, lo que ustedes y yo conocemos, el sacramento de la reconciliación o la confesión. Dios nos lo dio a los hombres. ¿Y qué significa eso, el sacramento de la reconciliación? Vean, la salvación. Dios sigue salvando por medio de hombres a la humanidad. Pongan cuidado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos viene a salvar del pecado. Ya no toma en cuenta los pecados de los hombres. Y nos encargó a nosotros. Y nos encargó, vean cómo entra en acción otra vez los ministros, los sacerdotes que tienen una tarea que los protestantes niegan, que no aceptan. Y dice, yo directamente con Dios, pero a esos que Dios les encomendó el ministerio de la reconciliación, nosotros no lo aceptamos, gloria al Señor, porque el pastor sabe más que Cristo, porque lo que diga el pastor es palabra de Dios, y lo que diga la Biblia, eso no nos importa. Esa es la teología protestante. ¿Y cómo yo me voy a callar? ¿Me tengo que callar? No, hoy estamos celebrando la salvación. Cristo nuestro Salvador. ¿De qué nos va a salvar? Dice Mateo, nos va a salvar del pecado. ¿Cómo? A través de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación que dejó en manos de hombres, para que Dios no tomara en cuenta los pecados de la humanidad. Repítalo desde el 18 en adelante, escuchen. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y salen los protestantes, ¡protesto! ¡Protesto! Eso no es palabra de Dios. Eso es el cura que está endemoniado y está diciendo blasfemia. Pruebas tengo. 2 de Corintios 5, 18, 19, 20 y ahorita vemos otra. Pruebas tengo. Ahora, ¿por qué los protestantes niegan que Dios nos dio a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación para no tomar en cuenta los pecados del pueblo?
Porque ellos trabajan para el diablo, que no quiere que la gente reciba la salvación que Cristo nos trajo, limpiándonos y purificándonos del pecado que todos tenemos y que nadie se puede escapar. La tarea del diablo es que usted no se confiese, que usted no limpie su alma para él podérselo llevar con tu ropa para el infierno. Y la tarea de Cristo es traernos la salvación, salvarnos del pecado del cual el diablo nos tiene atados. Pero para que esa salvación llegara a nosotros, nos encargó a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación, al punto que en el versículo 20 dice Pablo, si Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, ¿qué somos los sacerdotes? Así que somos... ¿Qué somos los sacerdotes? ¿Otra vez? Así que somos... ¿Somos diablo con sotana? No. ¿Somos unos falsos, unos mentirosos? No. ¿Qué somos los sacerdotes? Si Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, ¿qué somos? Somos embajadores. Solo la Iglesia Católica goza de los embajadores que dejó Dios. Solo los católicos creemos en la palabra de Dios que dice que Dios dejó embajadores con el ministerio de perdonar los pecados para que así Dios no tomara en cuenta los pecados de la humanidad y pudiésemos alcanzar la salvación que nos viene de Dios gracias a Jesucristo que nos ha nacido del día de hoy. Así que somos, y que lo sepa el mundo, que somos los sacerdotes. No le pregunten a los protestantes, porque ellos dicen el diablo con sotana. Tampoco le pregunten a los políticos, porque ellos también dicen que es el diablo con sotana. Pregúntele a la Biblia, ¿y qué somos los sacerdotes? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, representantes de Cristo. Aunque le duela a los protestantes, aunque los protestantes protesten, aunque renieguen, lo escrito, escrito está. Es que no estoy de acuerdo. Pregúnteme si me importa. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita Dios quiso hacerlo así y nosotros tenemos que aceptarlo. Somos pues embajadores de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que el sacerdote es ministro de Dios y cuando él actúa es como si fuera el mismo Dios. Escuchen. Como si Dios... Otra vez. Como si Dios... Escuche. Cuando actúa el sacerdote es... Como si Dios... Escuchen. Cuando actúa el sacerdote en el ministerio de la reconciliación como embajador de Cristo es... Como si Dios... Es como si Dios, no el diablo. ¿Qué locura está el diablo? No, está Dios. Es como si Dios... Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es Dios. Y dice el apóstol, si es Dios quien habla por medio de nosotros, ¿cuál es el mensaje pues para salvar a la humanidad? Escuchen. Os rogamos, pueblo cristiano, pueblo creyente, hoy celebramos el nacimiento del Salvador y que viene a salvarnos del pecado y de la muerte. Entonces, como sacerdotes del Dios Altísimo, ¿qué tenemos que hacer? Escuche, otra vez. Os rogamos. Les rogamos, y yo tengo que cumplirlo hoy con palabra de Dios, con capítulos y versículos. Les rogamos. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, porque somos embajadores de Cristo, porque Él nos encargó este ministerio. Le rogamos, aunque los protestantes digan que no, aunque los protestantes protesten, le rogamos, respiren profundo, un trago de agua. Le rogamos que reconciliaos con Dios. ¿Qué le rogamos? Reconciliaos con Dios. ¿Qué les rogamos? Reconciliaos con Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? Confiésense. ¿Y qué es confesarse? Reconciliarse con Dios. Ahí está.
Somos los embajadores de Cristo y le rogamos, si Cristo es nuestro Salvador y Él que es el Salvador nos eligió a nosotros como sus embajadores para que ejerciéramos el ministerio de la reconciliación, le rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense, vayan al sacramento de la confesión. ¿Creen que Cristo es el Salvador, que viene a salvarlo del pecado? Sí. Ahí está el sacramento de la confesión, donde Cristo te lava el alma, porque el cuerpo se lava con agua y jabón, pero el alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. Vamos. ¿Qué pasa con las personas que tienen tantos años sin confesarse? No están obedeciendo lo que dice Pablo, reconcíliense con Dios, pero además Cristo no ha nacido en su vida. Porque ¿quién es Cristo? Jesús, el Salvador. ¿Y de qué viene a salvarnos? Del pecado. Pero usted no acepta la salvación de Cristo a través del sacramento de la reconciliación. Y escuche lo que sigue. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos. ¿Qué somos los sacerdotes? ¿Otra vez? Así pues, nosotros como colaboradores suyos. Nosotros cuando confesamos, cuando ejercemos el ministerio de la reconciliación, ¿qué somos? Colaboradores suyos. Los protestantes dicen, no, esos son el diablo con sotana. ¿Y qué dice la Biblia? Como colaboradores suyos. ¿A quién le creo yo? ¿A los protestantes o a la Biblia? Hermanos, si creen que es mentira, vayan a la Biblia. Ahora, si ustedes creen en la Biblia como palabra de Dios, cuidado, dice, como colaboradores suyos. ¿Qué hacemos como colaboradores suyos? Os exhortamos. Les rogamos, los invitamos, les exhortamos. También a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ha llegado el Salvador, pero no lo reciban en vano, no le cierren la puerta, como cuando iba a nacer allá, que no le abrieron las puertas, no había posada para él. No reciban en vano al Salvador, es el Salvador, es Cristo. Ábrenle las puertas del corazón, recibámoslo con alegría y con gozo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Entonces el Señor nos ha salvado, nos ha escuchado, nos ha socorrido. Siga el 4, viene el 4, a ver. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Vean, atención. ¿Cómo nos presentamos los sacerdotes? Otra vez. Nos recomendamos. Nos recomendamos. En todo. En todo. Como ministros de Dios. Esto le duele a los protestantes, porque ellos no son embajadores de Dios, porque ellos no son ministros de Dios, porque ellos no creen en el sacramento de la reconciliación que Dios nos dejó en nuestras manos para que la salvación que Cristo nos trajo hace 2022 años llegara hasta nosotros. Ellos no creen en eso. Ellos no trabajan para Dios. Ese trabajo que Dios le dio a los sacerdotes, los protestantes están en contra. Cuando nosotros trabajamos para reconciliar el pueblo con Dios, los protestantes echan la mula para el monte, espantan la mula para el monte. No quieren que la gente se reconcilie con Dios, no quieren que ejerzamos el ministerio de la reconciliación, no lo quieren. Y dice la Biblia, nos presentamos. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Aunque los protestantes nos llamen hijos del diablo, nosotros, creyendo en la Biblia y habiendo recibido el encargo de la reconciliación, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ahí está la diferencia entre un sacerdote y un falso profeta que se llama pastor evangélico.
robándole al pueblo la salvación que Cristo nos trajo en el sacramento de la reconciliación. Que por cierto, allá en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, lo viene a expresar, que Cristo viene, sí, y nos salva, pero nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados e ir a la confesión. Si no está en la Biblia, no me crean. 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice el 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el Salvador. ¿Y de qué nos viene a salvar? Del pecado. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Eso es lo que Él hace. Él viene a salvarnos del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para recibir esa salvación del pecado? Escúchenlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, no decir que no tenemos pecado. Porque nos engañamos, la verdad no está en nosotros y no podemos alcanzar la salvación. Lo primero es reconocer nuestros pecados. ¿Otra vez? Si decimos que no tenemos pecado, si nos metemos a protestantes y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si somos católicos y reconocemos y confesamos nuestros pecados como lo enseña la Iglesia Católica, ¿qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, si seguimos siendo católicos, si no le creemos a los protestantes que dicen que no hay que confesar los pecados con un hombre, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, si usted y yo creemos en la salvación que Cristo nos trajo y nos dejó en manos de hombre como ministros de la confesión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Eso significa entonces que hoy verdaderamente nos ha nacido el Salvador, el que nos trajo la limpieza del alma, el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados, para que su alma limpia pueda entrar al cielo. Nos salvó del pecado y de la muerte y nos alcanzó el cielo. Al diablo le duele eso. Y como no puede venir con cacho y cola a decirle: buenas noches, soy don Satanás, vengo a decirles que no se confiesen con un hombre pecador igual que ustedes, manda a los protestantes con la Biblia debajo del brazo: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, vengo a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 8 versículo 47, aleluya, que el que es de Dios la palabra de Dios escuche, si usted no la escucha porque no es de Dios. No hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. ¿Y dónde lo dice en la Biblia? Eso no lo dice la Biblia, pero ellos lo inventan. La Biblia dice: Cristo nos salvó, con su sangre derramada en la cruz nos limpió y nos purificó, pero tenemos que reconocer nuestros pecados y confesarlos, y así Él es fiel a su palabra y nos perdona todos los pecados. Luego, si lo miramos dibujado allá en San Lucas capítulo 15, versículo 21, 22, ustedes van a ver cómo allí, según la Biblia, se cumple lo que dice la Biblia. El hombre es pecador y Cristo viene a salvarlo, pero viene a salvarlo a través de otro hombre pecador. Escuchen. Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ustedes y yo somos pecadores y tenemos que reconocer, como dice Juan, el pecado. Somos pecadores, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya estoy condenado por el pecado. Pero el Padre dijo a sus... Aquí viene la salvación que viene de Dios. Pero el Padre dijo a sus siervos. Ahí están los sacerdotes. El Padre dijo a sus siervos. Ahí están los sacerdotes. Véanlo, que Dios tiene siervos. Otra vez. Pero el Padre dijo a sus siervos. Que me diga un protestante que la Biblia no dice que Dios tiene siervos para perdonar los pecados. Este joven reconoce su pecado y Dios le dice a sus siervos:
Ahí están los sacerdotes, los que tienen el ministerio de la reconciliación, los que son embajadores de Cristo, los que son ministros de Cristo, los que son ayudantes de Dios. Dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mundo entero ha de reconocer que el Padre no le puso el vestido al pecador. No le puso el anillo, no le puso la sandalia. Se la puso los sacerdotes, los ministros. Y cuando los ministros le ponen el vestido, le ponen el anillo y le ponen la sandalia, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A eso se llama salvación. Dios nos sigue salvando a través de los siervos. Este estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Dejémonos salvar por Dios. Dejémonos salvar por Dios. Y la alegría entonces hoy es que nos ha nacido el Salvador. Y usted y yo lo gozamos y lo disfrutamos. ¿Y de dónde nos ha llegado ese Salvador? De lo alto. ¿Por medio de quién? Nada más ni nada menos que de la Virgen María. Ella es la que colaboró para que viniese a nosotros el Salvador. Y como la Virgen María se prestó para que viniera a nosotros el Salvador, entonces ella es la madre de nuestro Salvador Jesucristo, y nosotros a ella la amamos y la respetamos por ser la madre de nuestro Salvador. Y ojo, voy a terminar. Cuando ella se presta para ser la madre del Salvador, ella pasa a ser la esposa de Dios. Que esto a los protestantes le cae como agua fría encima. Pero que yo quiero mostrarles con la Biblia. Según dice San Lucas capítulo 1, versículo 30, del 30 en adelante. Usted va a ver cómo la Biblia viene a decir que Dios se enamoró. Dios puso los ojos en ella. ¿Y por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios? Y los protestantes dicen: ¿cómo se le ocurre? Es una blasfemia. Dios no tiene esposa. Eso no puede existir. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios sí tiene esposa. No, este cura está loco. Si no se lo comprobara con la Biblia, cuando le digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Si yo no supiera que está en la Biblia, no le diría a ustedes que la Biblia habla de que Dios ha querido tener esposa. Y está en la Biblia. Miremos primero lo que dice San Lucas 1, 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallado gracia delante de Dios significa Dios puso la mirada en ti, o humanamente hablando, Dios se ha enamorado de ti. ¿Y cómo sabemos que se ha enamorado? Porque se ha enamorado tanto que ha querido darle un hijo. Se enamoró de esa mujer, le dio un hijo. Ponga cuidado. Y ahora concebirás en tu vientre. Le dio un hijo. Concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. ¿Y de quién será ese hijo? Vamos a ver. Y llamarás su nombre Jesús. Vamos a ver. Este será grande y será llamado. ¿Será llamado? ¿De quién será hijo? Hijo del Altísimo. Será hijo del Altísimo. O sea que de verdad se enamoró. Y se enamoró hasta el punto que le dio un hijo. El cómo no sabemos. Eso el día que se muera, ustedes le preguntan a Dios cómo fue la cosa. Pero la Biblia dice que María tuvo un hijo, no de José, tuvo un hijo de Dios. Y ahora en Isaías 54:5 ya estaba profetizado que Dios tendría esposa. Protestante, agarre la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero el creador del mundo ha querido tener una esposa. Y de paso agarró a alguien de sus criaturas. 54:5. Porque tu marido
Porque tu marido, ¿quién será el marido? Vamos a ver si es José. Porque su marido es tu hacedor. Porque tu marido es tu hacedor. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el hacedor de todos nosotros? ¿Quién es el que hizo todas las cosas? Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Porque tu marido es el hacedor. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo y será hijo del Altísimo. Entonces, ya en Isaías estaba prefigurado simbólicamente de que Dios iba a tener a una criatura que Él mismo hizo, la iba a tener por esposa. Y que Él le iba a ser el esposo. Lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, por eso ustedes y yo sabemos que María es la esposa de Dios, la madre del Hijo de Dios. Y ahora José va a figurar como el esposo. Ante los hombres, Jesús es el esposo de María. Como ante los hombres, ante los hombres, José es el esposo de María. Como ante los hombres, José es el papá de Jesús. La Biblia, los protestantes dicen, es que la Biblia le dice a José, José, no tema de llevar a María, su esposa, a la casa. ¿Ves que la Biblia dice que José es el esposo? Claro que sí lo dice, porque ante los hombres José es el esposo. Pero también dice que José es el papá de Jesús. Lo dice en Lucas capítulo 4, versículo 22. José es el papá de Jesús. Pregunto a los protestantes, ¿ustedes están de acuerdo que José es el papá de Jesús? No. José no es el papá de Jesús. Bueno, si no es el papá de Jesús, ¿por qué la Biblia lo dice? Escuchemos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, a ver, ¿qué decían? Respiren profundo. ¿Qué decían? ¿No es este el hijo de José? La Biblia dice que Jesús es hijo de José. ¿Y saben quiénes lo decían? Versículo 16. ¿Saben quiénes lo decían? El 16. ¿Quién era que decía que era hijo de José? Vino a Nazaret, donde se había criado. Donde se había criado. La gente que lo conoció de chiquitico, la misma familia de él, donde se había criado. Decían que Jesús era hijo de José. Y decían que María era la esposa de José. Porque no sabían el plan de Dios. Y no sabían que el niño era hijo de Dios. Y que cuando Dios puso la mirada en ella y la escogió, como dice Isaías 54:5, la escogió como esposa. Él es el esposo y es el hacedor. Es quien hizo a María, pero es el esposo. Entonces, ellos no lo sabían, pero hoy ustedes y yo sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Y debemos tenerlo presente para siempre. Y termino con una canción. El pesebre también en mi corazón, porque ahí está Jesús. Mi vida es una eterna Navidad, porque ahí está Jesús. El pesebre también en mi corazón, porque ahí está Jesús. Mi vida es una eterna Navidad, porque ahí está Jesús. Mucha paz, mucho amor, lo que yo quiero en esta noche para ti. Y que el niño lindo te traiga la dicha, la paz, la alegría, la felicidad. Y que el niño lindo te traiga la dicha, la paz, la alegría, la felicidad. Cuando sientas la alegría debes tú sonreír como Jesús. Si hay penas que te roban la inquietud,
Perdonad como Jesús. Cuando sientas la alegría debes tú sonreír como Jesús. Si hay penas que te roban la inquietud, perdonad como Jesús. Mucha paz, mucho amor, lo que deseo en esta noche para ti. Y que el niño lindo te traiga la dicha, la paz, la alegría, la felicidad. Y que el niño lindo te traiga la dicha, la paz, la alegría, la felicidad. Un ejemplo de bondad y rectitud es la vida de Jesús, que murió para salvarnos en la cruz. Hay que amar mucho a Jesús. Un ejemplo de bondad y rectitud es la vida de Jesús, que murió para salvarnos en la cruz. Hay que amar mucho a Jesús. Mucha paz, mucho amor, lo que deseo en esta noche para ti. Y que el niño lindo te traiga la dicha, la paz, la alegría y la felicidad. Y que el niño lindo te traiga la dicha, la paz, la alegría y la felicidad. Y que el niño lindo te traiga la dicha, la paz, la alegría y la felicidad. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Aplauso para Jesucristo, nuestro Dios y Salvador! Hoy nos ha nacido un Salvador que nos ha limpiado y purificado del pecado y nos ha dejado el ministerio de la reconciliación para el perdón de los pecados. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la Madre de Jesucristo! ¡Viva nuestro Dios y Señor! Aplausos más fuertes para Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos en vivo, ¿verdad? A las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales también, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el niño Jesús les traiga esa dicha y esa felicidad que tanto desean. Amén.